ustedes que están conectados y que están compartiendo este video con alguien, porque sé que si convocamos a otras personas, algo poderoso se va a desatar en este lugar, en este momento. Amén. Así que quiero entrar en materia esta mañana. Hemos estado creyendo al Señor, pero también tenemos que entender los tiempos proféticos. Estamos viviendo tiempos proféticos. O sea, 100 años atrás, si habláramos lo profético de este tiempo, la gente no entendería y no hubiese base bíblica para poder entender lo que estamos viviendo hoy. Hoy la profecía tiene mucha más claridad. Hoy el mensaje profético tiene más claridad porque hoy el Apocalipsis está más vivo que nunca. Está cumpliéndose el libro de Apocalipsis. Todo lo que la palabra dice se está cumpliendo en este tiempo y no tenemos que ir muy lejos para explicar a la gente que estamos en los últimos tiempos. Estamos en tiempos finales donde lo único que podemos estar seguros es que la iglesia de Cristo siempre tendrá la victoria. Así que hoy estamos empezando esta serie que se llama Apocalipsis. En el día de hoy lo que quiero tocar son tópicos para que usted entienda el libro, cómo está estructurado el libro, cómo se estructura el libro, cómo se mueve el libro, qué enseña el libro, quién lo escribió, bueno, cosas muy básicas acerca de la introducción, porque usted tiene que tener en cuenta cuando va a leer Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis mucha gente lo va a leer y entonces dice, no, yo no lo leo porque no lo entiendo, o me da miedo, o no quiero tocarlo. Así que hoy quiero responder algunas preguntas. Si usted tiene preguntas me las puede enviar allí, las voy a leer en este momento. Si tiene preguntas acerca del libro de Apocalipsis, pero también quiero ubicarlo usted en el texto del contexto, porque mire, la Biblia es el único libro que se estudia en texto y contexto. O sea, la Biblia misma se enseña a sí mismo. O sea, cada vez que usted lee la palabra de Dios, usted tiene que entenderla a la luz de la palabra de Dios. O sea, la Biblia no tiene otro libro que diga, bueno, voy a averiguar con tal libro para explicar la Biblia. No, la Biblia se explica a sí misma. Por eso cada vez que usted tiene un texto bíblico, tiene que usar el mismo texto bíblico para entender el texto. Hay un dicho muy famoso de la teología que dice, un texto fuera de texto es un contexto. Un texto fuera de texto es un contexto. Por eso cuando leemos el Apocalipsis tenemos que llevar el texto de la palabra y entender lo que el sabor, el espíritu de la palabra. Así que el Apocalipsis es un libro precioso. Mire, quiero empezarle diciendo como introducción que el único libro en la Biblia que tiene bendición añadida por leerlo es el libro de Apocalipsis. Por eso es que el enemigo no quiere que usted lea el Apocalipsis. Por eso hay gente que dice, no, me da miedo, no quiero leerlo. Y quiero decirle que una de las cosas que el Apocalipsis tiene es que tiene una bendición conjunta con él. O sea, cada vez que usted lee el Apocalipsis, dentro de él hay una revelación y una bendición solamente con leerlo. Aunque usted no lo entienda, simplemente con leer el libro ya tiene bendición. La Biblia dice en Apocalipsis, bienaventurados los que leen. Los que leen. Aleluya, gloria a Dios. Así que lo primero que quiero decirte hoy es que si leemos hoy el Apocalipsis estamos recibiendo bendición solamente con leerlo. ¿Por qué? Porque ese libro es el único libro de la Biblia que tiene añadida una bendición solo con leerlo. Así que el Apocalipsis es el único libro en la Biblia que empieza prometiendo una bendición especial a todos aquellos que lo estudien. Aleluya, gloria a Dios. Tiene una promesa también de maldición para todos los que le añadan y le quitan. El libro tiene dos cosas, una bendición para el que lo lee y una maldición para el que le quite o le añade. Gracias a Dios que de una de las palabras clave que el Señor le dijo al apóstol Juan, que es su autor, le dijo, escribe lo que ves. Me gusta esa frase y es una de las frases bíblicas del Apocalipsis más poderosa, cuando el Señor le dice al apóstol Juan, escribe lo que lees. Imagínense usted que el Señor le hubiese dicho a Juan, cuéntale a otro lo que lees. Tuviéramos un Apocalipsis oral, y un Apocalipsis oral sería una locura. Todo el mundo le añadiría cosas como el teléfono roto. Cuando uno empieza a jugar el teléfono roto, el uno empieza una palabra y termina diciendo otra. Pero Dios fue cuidadoso y le dijo al apóstol, escribe lo que lees y envíalo a las 7 iglesias de Asia. Así que quiero empezar diciendo que el libro de Apocalipsis puede ser comparado con el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque, bueno, el Antiguo Testamento tiene 17 libros proféticos. El Antiguo Testamento tiene 17 libros proféticos. El Nuevo Testamento tiene un solo libro profético, que es el libro de Apocalipsis. Ese es un buen dato para que usted lo tenga allí en su agenda. El libro de Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento tiene 17 libros proféticos. Algunos le llaman profetas mayores,
o profetas menores. Esos profetas mayores y menores no tienen que ver que uno es mayor que otro, sino que los profetas mayores, según la teología, son los que tienen más volumen de texto, más escrito, más hojas, más páginas en su libro. Por ejemplo, Isaías, Ezequiel, Jeremías son profetas mayores, y profetas menores son los que tienen menos hojas. Realmente es lo que quiere decir profetas menores, son los que sus escritos son más cortos. Por ejemplo, Sofonías, por ejemplo, Habacuc, por ejemplo, Joel, son libros proféticos de profetas menores. Así que cuando estudiamos Apocalipsis tenemos que entender que estamos entrando en un libro que para entenderlo necesitamos dos cosas. Primero, necesitamos entenderlo a la luz de la Escritura, y segundo, necesitamos la revelación del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Cada vez que llevamos a la palabra de Dios, tenemos que entender que Él es el autor de la palabra. Y como autor de la palabra, todo lo que necesitamos ver en la palabra de Dios es referenciado y guiado por la presencia del Espíritu Santo. Yo siento al Señor ministrando esta mañana. Así que si usted tiene alguna pregunta acerca del libro, de lo que estoy hablando en este momento, usted puede tomar datos, escribirnos allí para poder orar por usted, para poder dar respuesta a estas preguntas. Entonces, Apocalipsis, voy a repetir, es el único libro profético del Nuevo Testamento, mientras que el Antiguo Testamento tiene 17 libros. Así que podemos comparar también Apocalipsis con el libro profético de Daniel. En Daniel se aclaran algunas cosas que tienen que ver con los últimos tiempos, donde Daniel dice que la ciencia aumentaría, y está la profecía de las 70 semanas, que en estos días la voy a estar compartiendo. Bueno, yo voy a estar hablando un poco acerca de profecías bíblicas. Así que en Daniel usted va a encontrar las profecías bíblicas que también tienen que ver con Apocalipsis y con los últimos tiempos. Así que cuando usted y yo leemos de Apocalipsis, podemos entender que el espíritu de la palabra se conserva dentro del texto y que podemos aplicarlo para el momento que estamos viviendo ahora. Así que el Apocalipsis puede ser comparado con Daniel porque, por ejemplo, Daniel habla en el libro de Daniel capítulo 3, versículo 6. Por aquí tengo la palabra de Dios, capítulo 3 de Daniel, versículo 6. Dice, por ejemplo, y cualquiera que no se postre. Capítulo 3 de Daniel, creo que sí, aquí, capítulo 3, versículo 6. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego y ardiente. Se habla acerca del horno de fuego. Y aquí Daniel, en todos estos pasajes, en el capítulo 4 y el 5, habla acerca de la conservación de Israel como pueblo de Dios. Y Apocalipsis habla de lo mismo. O sea, cómo Dios misteriosamente a través de los siglos cuidó a la nación de Israel, y cómo también en Apocalipsis dice lo mismo. O sea, Daniel y Apocalipsis entonces son libros que trabajan juntos. Cada vez que usted interprete Apocalipsis, debe tener a la mano Daniel para poder entenderlo. Por eso es que no es fácil, por eso es que ha habido tanta confusión en el mundo, por eso hay gente que tiene problemas para entender la Biblia, porque Daniel y Apocalipsis son dos libros que operan juntos. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en Daniel capítulo 3, del 1 al 7, vamos a encontrar cómo el anticristo está siendo formado. En el 7:7 de Daniel, por ejemplo, dice: después esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bueno, aquí habla acerca de Europa restaurada, del Imperio Romano restaurado, y como hay 10 naciones. Me gusta esta parte porque quiero decirles que hace unos 2 o 3 años atrás no podíamos aplicar esta profecía a Europa, porque estaba Reino Unido dentro de la Unión Europea, y Reino Unido serían 11 países. Entonces la Biblia dice que eran 10 cuernos, o sea 10 países, y el año pasado en la votación del Brexit, el Reino Unido sale de la Unión Europea, y ahora podemos encajar perfectamente la profecía, porque el Reino Unido no estaba en la profecía bíblica, pero ahora ya el Reino Unido no está en la Unión Europea porque salió a través del Brexit, la votación del Brexit que hubo hace 2 años, creo. Entonces, en ese momento la Unión Europea está siendo definida como el antiguo Imperio Romano restaurado, que son 10 naciones. Así que lo dice Daniel, y también lo dice Apocalipsis en Apocalipsis 13. Mire lo que dice Apocalipsis 13, por ejemplo, hablando acerca de Daniel, dice, y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Este es el antiguo Imperio Romano restaurado. Todo esto lo vamos a estudiar con más detalle más adelante en los estudios que voy a dar acerca de Apocalipsis, pero hoy simplemente quiero ubicarlos en la introducción del libro para que usted tenga una idea de lo que vamos a estudiar como pueblo de Dios. Así que quiero decir entonces que la tribulación, por ejemplo, la gran tribulación,
que está en Daniel 9:27 es lo mismo que está también en Apocalipsis 11. Mire lo que dice Apocalipsis 11. Así que estoy hablando simplemente cómo Apocalipsis trabaja junto con Daniel. Apocalipsis 11, versículo 2, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses. Son 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días vestidos de silicio. Esos son 3 años y medio. Ahora, Daniel entonces trabaja con el Apocalipsis. Cada vez que usted lee Apocalipsis y lee Daniel, son 2 libros que se tienen que intercalar, relacionar, tienen que trabajar juntos porque el uno trabaja con el otro. Tengo que decirle también que el Apocalipsis puede ser comparado con el libro de Génesis. Ya dije entonces, número uno, dije que el Apocalipsis trabaja con Daniel. Daniel habla de Israel, Apocalipsis habla de Israel. Daniel habla de la gran tribulación, Apocalipsis habla de la gran tribulación. Daniel habla de la ciencia que aumenta, Apocalipsis habla de lo mismo. Daniel habla en 9:27 del anticristo y las 10 naciones europeas que son el imperio romano restaurado. Daniel habla acerca del Armagedón, habla de la guerra de Gog y Magog. Apocalipsis habla de lo mismo. Entonces Daniel y Apocalipsis se entrelazan, se entrecruzan. Así que para estudiar Apocalipsis tenemos que entender Daniel. Por eso tenemos que trabajar los libros juntos y poder entender lo que es la gran tribulación y el milenio. Así que si usted tiene preguntas hasta ahora puede hacerla y vamos a compartir juntos la palabra del Señor. Gracias, Señor. Tengo que decir también entonces que Apocalipsis, además de trabajar con Daniel, Apocalipsis es como una antítesis del libro de Génesis. Cada vez que usted lee Génesis y estudia Apocalipsis va a encontrar casi lo contrario de Génesis. Génesis es el principio, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia realmente es Job, pero en la cuestión para estudiarla, Génesis es el principio, significa principio. Su nombre, como decimos, Génesis significa principio. Y el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis. Así que ambos libros también son relacionados. El uno en la distancia del Génesis al inicio de la eternidad y el otro al final de la eternidad. Así que ¿por qué tenemos que relacionar Génesis con Apocalipsis? Porque Génesis, por ejemplo, en Génesis se describe, en Génesis capítulo 1, creo, capítulo 1, o sale Génesis 1, Génesis capítulo 1, por ejemplo, dice aquí en la palabra de Dios, en el verso número 3, en el verso número 4, dice, luego Dios haya pensado en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Aquí está hablando acerca de, en el verso 10, por ejemplo, dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces ahí Dios creó los mares. Pero en Apocalipsis 21, mire lo que describe, en el 21:1. Quiero que usted mire con cuidado por qué estos libros trabajan como una antítesis. En el 21:1 de Apocalipsis, gloria a Dios, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, ¿por qué trabajan en antítesis? Porque en el Génesis el mar es creado y en el Apocalipsis el mar es destruido. Ahora usted me dirá, ¿por qué no existe mar en el Apocalipsis? Simplemente por una sencilla razón. Porque en el capítulo 21 de Apocalipsis el mar no existe simplemente porque el mar significa separación. Así que cada vez que usted lea en la Biblia, en Apocalipsis, mar, lo que significa el mar es separación. Ahí vamos entendiendo el libro, por eso es que es necesaria la introducción de hoy, para que mañana en estos días que sigamos estudiando, cuando yo le diga a usted mar en Apocalipsis, usted entienda que significa separación. Por eso este es un estudio que usted debería tenerlo, compartir con sus amigos para poder entender el libro de Apocalipsis y poder entender la estructura gramatical del texto hebreo y del texto griego que el Apocalipsis usa para poderlo entender a la luz de la palabra de Dios. Entonces, en Génesis el mar existe, el mar es creado, y en Apocalipsis el mar es finalizado. Génesis 1:10, Dios crea el mar, y en Apocalipsis 21:1 el mar no existe más. Por eso usted va a encontrar más adelante que las islas van a desaparecer, y esto lo podemos ver cumpliendo proféticamente en estos tiempos, cuando usted descubra que los hielos del polo se han derretido, y entonces el agua del mar va a subir de tal manera que hay islas que van a desaparecer. Ese es cumplimiento profético, es otra profecía que se cumple en este tiempo. Y lo estamos viendo hoy. Estamos viendo cómo el polo se está decreciendo y cómo el hielo del polo está derritiendo
por el calentamiento global, y eso va a ocasionar que islas desaparezcan, va a producir problemas en la parte de las olas del mar, van a producir problemas en la luna, y entonces vamos a encontrar cómo estas cosas van a dañar la atmósfera, van a dañar el ambiente, y se pueden crear cosas que bíblicamente tienen que cumplirse. Entonces, mis amados, hay una pregunta. Sí. ¿El arrebatamiento es lo mismo que la segunda venida de Jesucristo? Ok, hay una pregunta. Gilbert, el arrebatamiento es lo mismo que la segunda venida de Jesucristo. Bueno, el día del Señor y el arrebatamiento son dos cosas que parecen ser iguales, pero son diferentes. Entonces, el arrebatamiento tiene que ver con lo que la Biblia le llama en el griego la palabra paruxia. La paruxia es cuando la iglesia es sacada de la tierra y llevada a las nubes. Eso sucederá antes que aparezca el anticristo. O sea, la iglesia no va a vivir el tiempo de la gran tribulación donde el anticristo aparecerá, sino que va a ser raptada antes. Así que esa venida solamente va a ser para la iglesia. Cuando Cristo venga en el rapto, solamente la iglesia lo va a ver, no lo va a ver todo el mundo. La gente va a decir, bueno, ¿qué hicieron los cristianos? ¿Para dónde se fueron? Quizás crearán unas teorías de la conspiración, se los llevaron los extraterrestres, se los llevó una nave. Quizás pondrán excusas, en los periódicos saldrán la noticia, millones han desaparecido. Eso se llama el rapto o el arrebatamiento. Pero el día del Señor, que es la segunda venida a la tierra, se dará al final de la gran tribulación, cuando se dé la guerra del Armagedón. Esa guerra se dará en Israel. Entonces quiero ubicarlos un poco. Cuando Cristo venga por su iglesia es una cosa, y cuando venga con su iglesia es una cosa. Entonces ahí realmente Cristo vino en el siglo I y vino al mundo. Nació de la hermosa Virgen María, y cuando Él vino al mundo, en ese momento vino para morir por nosotros. Pero Él se fue y dijo que volvería, y volvería por su iglesia. Eso se llama el rapto o el arrebatamiento. Pero después de eso, Él vendrá con su iglesia. Después de pasar la gran tribulación, Él vendrá con su iglesia. Entonces, Él viene por su iglesia en el rapto, y después vendrá con su iglesia para pelear por Israel. Al final de la gran tribulación, el anticristo y las naciones se unirán contra Israel, y allí habrá una guerra terrible. En esa guerra, el Señor vendrá con su iglesia y pondrá sus pies en el monte de los olivos, y se llama la guerra del Megiddo o la guerra del Armagedón. Será una guerra donde Rusia vendrá contra Israel, donde China, la Biblia dice que China tendrá 200 millones de soldados para atacar a Israel. El apóstol Juan, cuando escuchó ese nombre, dice, yo oí su número. ¿Y por qué el apóstol dice yo oí su número? Porque en el siglo I no se usaba el término 200 millones, ni siquiera 1 millón. Se usaban miles. Así que cuando él escuchó 200 millones, él tiene que escribir yo oí su número, porque en el tiempo del siglo I no se usaba el término millones. Así que Juan dice yo oí su número, diciendo que China tendría 200 millones de soldados. Ahora, si usted busca en Google y empieza a averiguar un poco los soldados de China, tienen que descubrir que ya están preparados para esa guerra. La guerra de Armagedón será la última guerra mundial. La tercera guerra mundial será en Israel, será en los montes de Megiddo, allí en el Valle de la Decisión, que el profeta Jeremías también anuncia acerca de este término que se llama la última batalla, la batalla del Armagedón. Bueno, entonces Cristo vendrá. Cristo vino a su pueblo en el siglo I, después vendrá por su iglesia en el arrebatamiento o paruxia, y después vendrá con su iglesia al monte de los olivos, y ahí pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y la tierra se dividirá en dos. Cuando él pise el monte de los olivos, dice, en el mismo lugar donde se fue, ahí vendrá. Eso es lo que dice Hechos, dice, así como lo vieron ir, así lo vendrán bajar. Así que espero que haya dado respuesta a tu pregunta. Quiero decirte también entonces, usted puede ir preguntando allí mientras estamos compartiendo el Apocalipsis. Quiero decirte entonces que Génesis se describe entonces en una relación con Apocalipsis, porque Génesis habla algo y Apocalipsis parece una antítesis, un antónimo del Génesis. Entonces en Génesis se crea el mar, y en Apocalipsis se acaba el mar. En Génesis, por ejemplo, Dios creó el sol, la luna y la noche. En Génesis capítulo 1, versículo 5. Pero en Apocalipsis, entonces ya no habrá más noche. Apocalipsis versículo 22, el capítulo 22, por ejemplo, de Apocalipsis, en el versículo 5 dice, no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor lo iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, en Génesis, Dios crea el día y la noche, y el sol y las estrellas, pero en Apocalipsis Dios acabará la noche, no habrá más noche. Si ves cómo trabaja estos libros, Génesis crea algo y Apocalipsis trabaja a lo contrario de Génesis. En Génesis se creó el mar, en Apocalipsis se acaba el mar. En Génesis se crea la noche, en Apocalipsis se acaba la noche. En Génesis, por ejemplo,
se le niega al hombre comer del árbol de la vida. Le dicen a Adán, no comas del árbol de la vida. Pero en Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 2 dice, coman del fruto del árbol de la vida para la nación. Dice que comamos de las hojas del árbol de la vida. Mire qué tremendo. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy compartiendo? ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede recibir el espíritu de la palabra? En Génesis, Dios entrega el mar. En Apocalipsis, Dios quita el mar. En Génesis, Dios entrega la noche, el sol y las estrellas. En Apocalipsis desaparece la noche. En Génesis, Dios le niega el árbol de la vida al hombre, pero en Apocalipsis el Señor le dice en el capítulo 22 que coman de las hojas que son para la sanidad de las naciones. Otra cosa más. En Génesis, Dios maldice la tierra. Dios maldice la tierra. En Génesis 3:17 dice, maldita será la tierra y trabajarás con ella y producirás espinas y cardos. Pero en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 3 dice que no habrá más maldición. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces Génesis entra la maldición y Apocalipsis quita la maldición. En Génesis, por ejemplo, Satanás aparece para atormentar al hombre por un tiempo, pero en Apocalipsis Satanás es atormentado para siempre. Aleluya. En Génesis, Satanás aparece para atormentar al hombre, pero en Apocalipsis Satanás desaparece para ser atormentado por Dios. Aleluya. Por ejemplo, en Génesis, la tierra antigua fue castigada con un diluvio, pero ahora en Apocalipsis la tierra será castigada mediante el fuego. Entonces el mundo antiguo se acabó por agua en el día del diluvio, pero este mundo que viene se acabará por fuego. La Biblia dice que será como en los tiempos bíblicos, dice que el sol calentará 7 veces más. Bueno, no tenemos que explicar mucho eso porque usted se da cuenta cómo el calentamiento global en este momento está derritiendo los polos. En Génesis, por ejemplo, el primer hogar del hombre estuvo al lado de un río, del río Éufrates, los 4 ríos del huerto del Edén, que son 4 ríos. Ese río que está allí en el huerto del Edén, el hombre fue colocado en ese río. En el Apocalipsis también el hombre será colocado en un río, en el río limpio, dice el río limpio que está junto al mar, resplandeciente de cristal, aleluya, que sale del trono de Dios. Así que en Génesis el hombre fue puesto en un río, alrededor de 4 ríos. Y en Apocalipsis también el hombre será puesto al lado de un río limpio de cristal. Eso está en Apocalipsis capítulo número 22 versículo 1. En Génesis el patriarca lloró por Sara, Génesis capítulo 23 versículo 2. Pero en Apocalipsis Abraham y todos los hijos de Dios se les secarán las lágrimas de sus ojos. Allí no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tribulación. En Génesis Dios destruye a Sodoma y Gomorra. En Apocalipsis Dios trae una ciudad del cielo que se llama Jerusalén celestial. Quiero que estén trabajando la relación de los dos. En Génesis Dios destruye a Sodoma. En Apocalipsis Dios trae una ciudad celestial que se llama Jerusalén. En Génesis termina con la muerte de un creyente llamado Jacob, pero Apocalipsis termina con la resurrección de los santos para siempre. Génesis entonces es una antítesis de Apocalipsis. Cada vez que usted lee Génesis y Apocalipsis va a encontrar que los dos tienen una relación, pero de antónimos con las cosas que suceden en Génesis y Apocalipsis, a diferencia de Daniel, donde Daniel tiene un acuerdo con Apocalipsis. Entonces, estoy dándole a ustedes interpretación bíblica acerca del libro de Apocalipsis, para que usted en los próximos programas que podamos desarrollar, usted pueda entender lo que es Apocalipsis y cómo interpretarlo. Vamos a entender cuáles son las señales de la venida de Cristo, cuáles son las plagas que la Biblia dice, los caballos de jinetes del Apocalipsis. Vamos a trabajar todo esto, pero no quiero ir corriendo hoy, quiero simplemente ubicarlos hoy en la introducción del libro, y también quiero que comparte con alguien para que alguien más pueda aprender a entender el libro de Apocalipsis y pueda haber una claridad en la interpretación bíblica, porque hoy día hay diferentes interpretaciones y se salen desde base teológico de lo que es la iluminación del texto. Así que cuando vamos al Apocalipsis y entendemos esto, tenemos que entender a la luz de la palabra y entender que pronto será la venida del Señor. En resumen, el Señor está cerca. Y quiero que sepas que el Señor Jesucristo viene por una iglesia santa y sin mancha y sin arruga. Aquí está haciendo un poco de calor, creo que tenemos que encender el aire acondicionado porque estamos sudando a borbotones, pero estamos orando al Señor. Voy a pedir aquí a mi auxiliar que me encienda el aire acondicionado. Gracias, Señor. Mi esposita me está castigando sin aire hoy, así que sí, se olvidó prender el aire y estaba sudando y yo decía, ¿por qué sudaré tanto? Claro, es que no había aire acondicionado en la habitación aquí. Mis amados hermanos, quiero también decirles acerca de los temas proféticos del libro de Apocalipsis.
pueden seguir enviándome su petición de oración, pero también sus preguntas acerca del libro. Quiero decirle también algunos grandes temas de la profecía que se encontramos aquí. Encontramos primero el Señor Jesucristo. En Génesis 3:15, el Señor Jesucristo es profetizado. En Génesis, es profetizado. Y en Apocalipsis 1:3, el Señor Jesucristo aparece frente a Juan. Así que quiero decirles algo maravilloso en este libro. Génesis, Jesús es profetizado. En Apocalipsis, Jesús es mostrado al mundo. En Génesis, en Mateo, por ejemplo, la iglesia es formada. Y en Apocalipsis 19, la iglesia es redimida. Debemos encontrar la resurrección de los muertos, de los santos. Daniel 12:2 habla de la resurrección de los santos. Pero también Tesalonicenses y Corintios habla de eso en Corintios 15. Y en Apocalipsis 20 también habla de la resurrección de los santos. Y dice que el mar entregará a sus muertos. Así que, hermanos, cuando vemos el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar también la gran tribulación. Vamos a encontrar profecías acerca de Satanás, acerca del hombre de pecado, de la religión falsa que va a crear Babilonia, de los tiempos de los gentiles y de la segunda venida del Señor. Más adelante quiero aclarar un poco acerca del día del Señor y el arrebatamiento para que no haya confusión cuando usted lea los textos bíblicos y tenga usted que aprender la diferencia entre ambas cosas, entre el día del Señor y el arrebatamiento. Tenemos otra pregunta, mi amor, ayúdame. Amado, a estos tiempos ya se están desatando los sellos, Gilbert. Bueno, en esos tiempos lo que está pasando es el principio de dolores. Los principios de dolores tienen que ver con las plagas de Mateo capítulo 24. Los principios de dolores es simplemente el inicio de la pretribulación. Lo que estamos viviendo ahora, lo que son las plagas, lo que son los terremotos, todo lo que está pasando, la violencia en el mundo, tiene que ver con los principios de dolores. Los sellos realmente se van a desatar completamente en la gran tribulación, donde usted va a encontrar, por ejemplo, ¿por qué tenemos que entender esto? Y quiero que usted lo mire así. En el capítulo 4 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo diciendo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Entonces, escuche bien, del capítulo 1 de Apocalipsis al capítulo 4, voy a encender un poco aquí la luz, del capítulo 1 al capítulo 4, la iglesia está en la tierra, porque Juan estaba en la tierra. Pero en el capítulo 4, la voz del cielo le dice, sube acá. Cuando Juan sube en el capítulo 4, significa que la iglesia no está en la tierra. Alguien tiene que entender esta palabra profética. En el momento en que el Señor le dice a Juan, en el capítulo 4, sube acá, está hablándole a la iglesia, porque Juan es la iglesia, representa a la iglesia. Entonces Juan sube en el capítulo 4. Lo que viene del capítulo 4 en adelante, ya no le va a tocar a la iglesia. Hasta el capítulo 20. Aleluya. ¿Ya estamos entendiendo proféticamente esto? O sea, en el capítulo 4 la iglesia sube porque Juan sube. Mire la palabra que dice. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Después de las 7 iglesias, porque las 7 iglesias acaban en el capítulo 3, en el verso 22. Entonces, las 7 iglesias de Asia están hasta el capítulo 4. Eso tiene que ver con todas las iglesias mundiales. Pero en el capítulo 4 la iglesia no está porque Juan es llevado al cielo. Eso se llama arrebatamiento parú. Se dice que él vio una puerta abierta y él sube. Así que los acontecimientos de Apocalipsis 4 en adelante no tienen que ver con la iglesia, sino con el mundo y con Israel. Así que nosotros como iglesia no vamos a pasar la gran tribulación, ni vamos a pasar los sellos, ni los ay del Apocalipsis. La iglesia solamente pasará los principios de dolores. ¿Se imagina usted? Y quiero que mire esto tremendo. Si hoy día la iglesia está en la tierra, y llegó esta plaga del coronavirus y hizo encerrar a todo el mundo, y esto se llama principio de dolores. Imagínense cuando vengan las plagas y los sellos del Apocalipsis. Por eso usted, querido amigo que me está viendo, que no conoce al Señor, es tiempo de recibir a Cristo en tu corazón. Porque si hoy estamos tristes y preocupados y estamos asustados por el principio de dolores, imagínense cuando vengan los sellos y aparezcan estos demonios con cara de caballo, con cola de mujer, con caras transformadas como escorpiones, virus y bacterias que van a matar a los hombres, se lo van a comer la carne viva. Es trágico y terrible que usted se pierda y que usted se quede en la tribulación cuando usted puede escapar hoy por su vida recibiendo a Cristo en el corazón. Porque si usted recibe a Cristo en el corazón, usted sellado con el Espíritu Santo, usted no pasará por la gran tribulación. Usted no pasará por esos sellos. Usted no pasará por ese momento terrible que el mundo tiene destinado. Así que es necesario que hoy entendamos a la luz de la palabra que el Señor quiere arrebatarnos y quiere cuidarnos y librarnos de la hora de la prueba que el mundo va a atravesar. Entonces repito, en el capítulo 4 de Apocalipsis la iglesia no está en la tierra.
porque en ese momento Juan es raptado. Juan vio una puerta abierta y dijo, sube acá. Así que del capítulo 1 de Apocalipsis al capítulo 4, la iglesia está en la tierra, por eso habla de la iglesia. Y después en el capítulo 4 dice, sube acá y te mostraré las cosas que han de venir después de esto. Aleluya. Yo siento al Señor, ay santo, porque ese día estaremos juntos con el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque ese día, hermanos, se acabará toda tristeza, se acabará el dolor, se acabará la maldición, hermano. Ese día será un día glorioso. Y quiero que sepa que estamos a tiempo de buscar a Dios. Estamos a tiempo de buscar a la presencia del Señor. Estamos a tiempo de convertirnos ahora, hermano. No espere que sea demasiado tarde. No espere que sea demasiado tarde, hermano. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de venir a la presencia del Señor. Es tiempo de caminar con Dios, hermano. No permita que el diablo se lo lleve para el infierno, hermano. Que se quede en esta tierra, hermano, lleno de maldición, de dolor, de pruebas terribles. Porque este mundo no le espera nada bueno. Mire lo que está pasando a nivel político, a nivel global, la economía en crisis. Hermano, cuando el Señor venga por su iglesia, el anticristo colocará una moneda única mundial. Yo en estos días les voy a presentar cómo este hombre, expresidente de Irán, en la ONU dijo que está pronto para aparecer el Mesías y que ese Mesías va a traer paz a la tierra. Eso es profético. Ese Mesías que ellos dicen que va a aparecer, que ese pueblo islámico está esperando, sabemos todos que se llama el anticristo, Satanás, el hombre de pecado, el hijo de maldición, el hijo de perdición. Y cuando el anticristo aparezca, habrá crisis en la tierra, habrá maldición, pero él aparecerá primero ofreciendo al mundo paz, ofreciendo seguridad, ofreciendo amor, tolerancia. Pero por eso la iglesia tiene que pararse hoy más que nunca y poder decir, ¿sabes qué? Cristo está a las puertas. Todo lo que está pasando, las señales que están pasando, es propósito de Dios para que usted busque de Dios, para que usted se convierta, para que usted se alinee con Dios. Es tiempo de buscar la gloria de Dios. Es tiempo de caminar con Dios. Es tiempo de dejar la pereza a un lado. Es tiempo de dejar ese evangelio frío a un lado. Es tiempo de dejar ese evangelio tibio a un lado y pararse con Cristo y buscarlo de todo corazón, hermano. Mire, la iglesia tiene que dejar de estar jugando a la iglesia. Mira, a mí me preocupa en estos tiempos, por ejemplo, de las pestes, de los virus, donde veo predicadores pidiendo dinero a la gente, vendiendo aceite, vendiendo cosas, hermano, haciendo negocio con la fe. Es necesario hoy día pararnos en la brecha y decirle, ¿sabes qué? Tenemos que salvar a más y más. Salvar a gente que está siendo perdida por el pecado, hermano. Mire, y cuando uno ve estas cosas, hermano, uno dice, el enemigo está usando a esta gente, a estos predicadores, para hacer quedar mal el evangelio, hermano. Porque el evangelio de Cristo no se vende. El evangelio de Cristo es gratuito, por eso se llama gracia. La palabra gracia en el griego es la palabra charis, que significa gratis. No podemos vender la salvación. Mire, si no entran diezmos a una iglesia, si no entran ofrendas, Dios va a proveerte, pastor. No se desespere. Que si en estos tiempos de cuarentena no hay diezmo y no hay ofrenda y no hay sueldo, el que nos sostiene se llama Cristo, aleluya. Así que no le pida a los hombres, pastor, pídale a Dios, porque Dios provee. Dios coloca hijos que honren, Dios coloca gente que te llame y te bendiga y te provea. Porque cuando la gente sabe que son hijos de la casa, la gente bendice la casa del Señor, bendice a sus profetas, bendice a sus pastores. Porque la Biblia dice que todo aquel que participa de una buena enseñanza, haga partícipe de cosas buenas, que lo instruye. Oh, Rama, Shiva, Kaya, Masayama. Pero yo no iba a hablar esto, pero siento por el Espíritu de Dios que es necesario que la iglesia sea exhortada, que volvamos a la palabra, hermano. Mire, tanta gente en las redes pidiendo dinero, vendiendo agua, vendiendo aceite, vendiendo mantos. Mire, venden de todo. Estamos como en la Edad Media. En la Edad Media la iglesia católica vendía pedazos de la cruz de Cristo, pedazos del manto sagrado, pedazos de todo vendían, hermanos. Se volvió un negocio hasta que Dios levantó un hombre llamado Martín Lutero que dijo, esto no puede seguir así. Y dijo, no Señor, no más indulgencia, no más bulas, no más cosas, hermano. Dios necesita en este tiempo que se levante una iglesia con fe que diga, tenemos que volver a la palabra. ¿Y por qué Dios permite las pestes y el virus y el principio de dolores? Para que la iglesia se pellizque, para que la iglesia vuelva al Señor, para que la iglesia vuelva a la palabra, porque es tiempo de volver a Dios. Dejemos de escuchar fábulas tontas, fábulas paganas, cuentos de vieja, hermano. Tenemos que volver a la palabra, y esa palabra tiene el poder para cambiar el país, para cambiar para cambiar las personas, para cambiar la familia, hermano. Mire, lo que va a cambiar este mundo es la palabra de Dios, pero una buena palabra estructurada en la doctrina bíblica, no fuera de la palabra de Dios. Es necesario volver a la palabra. Es necesario, hermano, que usted como predicador y hombre de Dios predique la palabra como está escrita. Aunque a otros no les guste, aunque la gente se incomode, que se incomode el diablo, pero hay que predicar la palabra y decirle al mundo y decirle a la tierra
que estamos en tiempos finales, estamos en principios de dolores y que pronto aparecerá Cristo, aleluya. Y ese día será glorioso. Cuando estemos en la presencia de Dios, hermano, mire, se puede perder este cuerpo, se puede perder empresa, se puede perder todo, pero no pierda su salvación. Es tiempo de buscar a Dios. No esté allí filipichingue, hermano, jugando el evangelio. Párese en la brecha con Cristo y camine con Dios, que viene. Cristo Jesús aparecerá por una iglesia santa y sin mancha, por una iglesia sin arruga, una iglesia que esté caminando de firme con Dios. Y yo creo que Dios ha permitido esta cuarentena para que la gente busque de Dios en sus hogares. Y muchos predicadores se han reprendido y se han probado, porque esta prueba yo no veo que sea solamente para el mundo, esta prueba es para la iglesia. Para aquellos que se atrevan a vivir por fe, para aquellos que viven por fe. Mira, habrán pastores que renunciarán porque ya no le entra el dinero que estaba entrando antes. Habrá gente que dirá, no sigo predicando porque no hay dinero. ¿De dónde como? Dios está probando la fe de sus santos. Aleluya. Dios está probando la fe de su iglesia. Hermanos míos, es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de buscar a Dios. Quiero que comparta el video con alguien porque alguien necesita esa palabra. Ayúdeme compartiendo, comparta con otros. Invite a otros a unirse a este tiempo de grabación porque estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y quiero seguir estudiando el libro. Quiero hablar acerca de la interpretación del libro. ¿Cómo se interpreta Apocalipsis? Hay varias corrientes teológicas acerca del libro de Apocalipsis, porque usted sabe que la teología tiene un problema que tiene que ver con interpretaciones humanas. El Apocalipsis interpretado, algunos lo miran como un libro de ciencia ficción. Algunos dicen que Apocalipsis es una ficción, que es una mentira. A eso se suman los que son los agnósticos. La gente atea dice que Apocalipsis es un libro de ficción. Esa es una posición. Número 2. Algunos dicen que Apocalipsis es una alegoría. O sea, es una historia que dice que ninguna parte del libro puede tomarse literalmente o el libro se puede tomar en serio, sino que simplemente son figuras y son símbolos. Esa es otra posición. La tercera posición dice que el Apocalipsis es un libro histórico y lo dividen en dos partes: la historia antigua pasada, a la eternidad pasada y la eternidad presente. En esa historicidad del libro de Apocalipsis, entonces ellos dicen que parte del libro tiene que ver con la historia de la iglesia desde el siglo I al siglo XX, pero simplemente historia, y otra parte dice que es una historia del futuro. Pero otra posición teológica, que es la que nosotros defendemos, dice que el libro de Apocalipsis es un libro profético. Entonces hay cuatro posiciones para estudiar Apocalipsis, cuatro puntos de vista. Número 1, el punto de vista que es un libro de ciencia ficción, que lo creen los ateos y los que no creen en Dios. Número 2, que es un libro alegórico, que simplemente son símbolos. Número 3, un libro histórico, que simplemente es historia pasada o historia del futuro. Y número 4, que es un libro profético. Nosotros creemos que Apocalipsis es un libro profético. El mismo nombre de Apocalipsis dice que es un libro, que Apocalipsis significa revelación. Y como significa revelación, entonces tiene que ver con esto que dice un libro profético. Su nombre lo indica, revelación. Así que para entender este libro tenemos que entender diferentes cosas que en este libro se manejan. Quiero decirles también que en Apocalipsis se conoce a Jesús con varios títulos. Y se encuentran por lo menos 33 títulos de Jesús. Me gusta esto porque Jesús murió a los 33 años. Y Apocalipsis tiene 33 títulos de Jesús. Mire qué curiosidad. Jesús murió a los 33 años y Apocalipsis tiene 33 nombres de Jesús. Le voy a hablar de algunos nombres. Por ejemplo, es llamado Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa y el omega, el principio y el último, el hijo del hombre, el hijo de Dios, el que tiene la llave de David, el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, el cordero compasivo, el cordero piadoso, nuestro Señor, el hijo varón, el rey de los santos, el fiel y verdadero, el verbo de Dios, el rey de reyes, señor de señores, el principio y el fin, la estrella de la mañana, el amén, el verdadero. Bueno, tiene muchos nombres, tiene 33 nombres. En Apocalipsis usted va a encontrar 33 nombres de Jesús. Sería buena tarea para que lo encontrara. Mientras usted esté leyendo en estos días Apocalipsis, vaya anotando los nombres de Jesús en el Apocalipsis. Empieza en capítulo 1, versículo 1, dice: yo, Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, le habla a su siervo Juan. Ahí empieza el primer nombre del Apocalipsis acerca de Jesús. También en Apocalipsis vamos a encontrar números. Y estos números tenemos que entenderlo para poder entender el libro. Vamos a encontrar, por ejemplo, el número 7. Y sabemos que el número 7 significa plenitud. El número 7 habla de completo. Cada vez que usted ve el número 7 en la Biblia, habla de completo, de plenitud, y habla también de Dios. El número de Dios es el número 7 y el número del hombre es el número 6. Por eso es que usted va a encontrar en Apocalipsis 13 el 666, que significa gobierno humano o número que representa al hombre.
el número 6 es el número del hombre y el número 7 es el número de Dios. Así que vamos a encontrar, por ejemplo, 7 espíritus, vamos a encontrar 7 estrellas, 7 lámparas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 truenos, 7 cabezas, 7 diademas, 7 plagas, 7 copas, 7 montes, 7 reyes. Todo tiene que ver con el número 7 y esto tiene que ver con plenitud. O sea, cuando la Biblia dice 7 reyes, no está hablando solamente de 7 reyes, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está hablando de todos los reyes. Y usted lo va a encontrar en 17, Apocalipsis 17, 10. Vamos a mirar un poco acerca de ese pasaje. Apocalipsis 17, 10. Si hay más preguntas, por favor, puede escribir al aire preguntas acerca del Apocalipsis. Cuéntame si hay preguntas, mi amor. Apocalipsis 17, 10 dice, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído y uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esto tiene que ver con la gran ramera. Eso tiene que ver con Babilonia la Grande o el final del juicio de la gran ramera que va a ser justiciada. Así que vamos a encontrar también el número 12. El número 12 en la Biblia significa gobierno. En Apocalipsis encontramos 12.000 de cada 12 tribus. Vamos a encontrar también una corona de 12 estrellas. Vamos a encontrar 12 puertas, 12 cimientos, 12 apóstoles y 12.000 estadios. Ahora la Biblia habla de 12 apóstoles. Aquí quiero que usted entienda esto. 12 apóstoles del Cordero. Porque Jesús tuvo 12 apóstoles. Hay apóstoles del Cordero y apóstoles que son del Espíritu. Apóstoles oculares y apóstoles no oculares. Hay apóstoles que vieron a Jesús. Esos apóstoles se llaman los 12 apóstoles del Cordero, que sus nombres están escritos en la ciudad de Jerusalén, en las puertas. En las 12 puertas está el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Esos 12 apóstoles tienen que ver con los apóstoles que Jesús llamó desde Mateo hasta el último, que fue Matías, el último apóstol del Cordero. Porque los demás apóstoles, como Pablo, ya son apóstoles del Espíritu. Pablo no es apóstol del Cordero, Pablo es apóstol del Espíritu. O sea, Matías dice que lo vio y caminó. Dice, cuando Judas se ahorcó, dice, es necesario que entre nosotros escojamos a alguien que haya estado con nosotros estos 3 años, que haya visto y haya caminado con nosotros. Por eso escogieron a Matías, el número 12, el reemplazo de Judas. Así que Pablo no puede ser parte de los 12 porque no estuvo con Jesús los 3 años, ni lo vio a Jesús en la carne, sino en el Espíritu. Así que Pablo en adelante, los apóstoles que vienen son apóstoles del Cordero, donde entra Timoteo, Filemón, Epafrodito, Unias, una mujer apóstol. Bueno, todas estas historias que son más o menos 27 apóstoles más que aparecen en el libro de Hechos y en las cartas de Pablo. Eso para aclarar un poco. Entonces, los nombres de los 12 apóstoles del Cordero estarán en el nombre de la ciudad de Jerusalén, en las puertas de Jerusalén. Así que también habla de los 12 apóstoles, de los 12 cimientos, de las 12 puertas del Cordero, que tiene que ver con las 12 tribus de Israel, y habla de una corona con 12 estrellas, que tiene que ver con gobierno, y habla con 12.000 sellados de cada 12 tribus de Israel. Los testigos de Jehová, cuando leen este pasaje de los 12.000 sellados, ellos dicen que son ellos. Y habla de los 144.000 sellados. No sé si usted lo ha leído. Dice 12.000 de cada tribu. Y esos 144.000 que hablan los testigos de Jehová, esta secta que fue fundada por Taz Russell en el 1843, ellos dicen que ellos son los 144.000 sellados. Si ellos son los 144.000 sellados, entonces los testigos de Jehová no se salvarían completo, porque hoy hay millones de testigos de Jehová en el mundo. Así que entonces, si usted es testigo de Jehová y nació en este tiempo, debería tener mucho cuidado, porque no hace parte de los 144.000. Y si no hace parte de los 144.000, entonces usted no va a ser salvo. Entonces es una interpretación errada del Apocalipsis cuando un testigo de Jehová dice que hacemos parte de los 144.000 sellados. Así que los 144.000 sellados hablan más bien de las 12 tribus de Israel y 12.000 por cada tribu, para que entendamos bien de qué se refiere los 144.000 sellados que los testigos de Jehová malinterpretan bíblicamente en la profecía de Apocalipsis. Cuando ellos entienden esto y dicen que ellos son parte de los 144.000, tienen un problema teológico, porque desde 1840 que nació la secta de los testigos de Jehová hasta ahora han convertido a testigos de Jehová millones y millones de personas. Así que si ellos son de los 144.000 sellados y usted ahora se convierte en testigo de Jehová, usted no haría parte de la lista, por lo tanto no sería salvo. Así que ese es un versículo mal interpretado por la secta de los testigos de Jehová. ¿Alguna pregunta, mi amor? Sí. Apóstol, ¿qué son los 7 truenos en Apocalipsis 10, Michelle? Ok, en Apocalipsis 10, vamos a mirar un poco aquí. En Apocalipsis 10 encontramos acerca de los 7 tronos, y Michelle, me gustaría que estuviera muy pendiente. Creo que mañana quizás tocaré ese tópico, porque dice: vi un ángel del cielo y otro ángel envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra,
y clamaron en voz como ruge de león, y cuando hubo hablado, 7 truenos emitieron sus voces. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y la tierra, las cosas que están en él y la tierra, y las cosas que están en el mar y las cosas que están en él, y que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez diciendo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fue el ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices esta vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, estos 7 truenos tienen que ver con palabras de misterio que se soltaron al apóstol Juan de juicio sobre las naciones. Ahora, cada trueno, recuerden que Apocalipsis dice que el trueno es la voz de Dios. Cuando Dios habló ese trueno, Juan entendió la palabra del trueno, pero el Señor le dijo, no lo digas. Entonces, tienen que ver con juicios que Apocalipsis no lo describe y que Daniel tampoco lo describe. Juicios terribles sobre las naciones que Apocalipsis no habla, que no da la descripción exacta, que simplemente lo va a vivir la gente, la gran tribulación, y va a ser suelto en ese tiempo. O sea, hay cosas que Dios no permitió que Juan escribiera. Oh, gracias. Hay cosas que Dios habló, que le dijo al apóstol, no lo escribas, porque tiene que ver con cosas del futuro. Quizás no la entenderíamos nosotros, quizás serían mal interpretadas, quizás producirían mucho temor a la humanidad. Pero el Señor le dijo en Apocalipsis, lo que escuchaste es este trueno, no lo escribas. Entonces son juicios de Dios sobre las naciones. Pero dice más adelante que Él habló esto a las naciones. Entonces en los últimos tiempos se van a conocer cosas y verdades profundas de la voz del trueno de Dios que nosotros no tenemos acceso a ellos por la revelación. Y lo que Dios sella en su palabra, que es sellado. Y quiero que comparen, Michelle, por ejemplo, compara eso con Deuteronomio 28:28, donde dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas son para nuestros hijos y para nosotros para siempre. Entonces hay cosas en la Biblia que son secretas. Pero también Amós, capítulo 3, versículo 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Las que están reveladas, estas que están reveladas, son para nosotros, para disfrutarlas y poder hablar al mundo que Cristo viene ya. Así que estos truenos del cual hablaron, no sabemos qué significa realmente, sabemos que son juicios de Dios, pero no hay interpretación teológica, porque dice la Biblia que Dios le dijo a Juan, sella, no cuentes nada de lo que escuchaste. Y si Él no contó, nosotros no podemos tener acceso a esa revelación. Sigo hablando acerca de este libro de Apocalipsis. También hablamos, hay más ilusiones y citas del Antiguo Testamento en este libro que en otro libro. Cada vez que usted lee Apocalipsis va a encontrar toda la Biblia metida en él. O sea, los libros de la Biblia, como decía al principio, en el minuto 2 o 3, ellos se entienden a sí mismos, se complementan. O sea, un texto llega a otro texto y forman un contexto. Ahora, cuando usted lee Apocalipsis va a encontrar lo siguiente. Y anote, por favor, y si usted quiere puede descargar el video y tenerlo en su casa para poderlo repasar, porque he dicho muchas cosas rápidas, no he leído muchos versículos bíblicos, simplemente porque me demoraría más en la enseñanza y quiero ser resumido, no quiero cansarles con 2 horas de enseñanza. Esta introducción quizá va a durar 40 minutos, pero estoy seguro que se va a soltar algo y usted va a recibir la revelación y en su casa va a poder buscar los textos bíblicos que le doy. Por ejemplo, cuando usted lee Apocalipsis va a encontrar 13 citas de Génesis, 27 citas de Éxodo, 4 citas de Levítico, 3 de Números, 10 de Deuteronomio, 1 de Josué, 1 de Jueces, 1 de 2 de Samuel, 6 citas de 2 de Reyes, 1 cita de Crónicas, 1 de Nehemías, 43 citas de Salmos, 79 citas de Isaías, 2 de Proverbios, 43 de Ezequiel, 53 de Daniel, 2 de Oseas, 8 de Joel, 9 de Amós, 1 de Jonás, 2 de Sofonías, 15 de Zacarías, 1 de Malaquías, hermano. O sea, toda la Biblia, Apocalipsis toma versículos de cada libro de la Biblia e incluye dentro de su libro. Por eso es que es un libro totalmente creíble y poderoso, hermano, porque Apocalipsis mueve toda la escritura. O sea, hay 69 citas bíblicas de Isaías, imagínense.
todas en el Apocalipsis. También en Apocalipsis podemos hablar del libro y quiero que encierre el libro de esta manera. El libro del capítulo 1 al capítulo 22 lo vamos a encerrar de esta manera. En los próximos estudios lo vamos a hacer uno por uno. ¿Hay alguna pregunta? No. Ok. Entonces el libro lo vamos a organizar de esta manera. Número 1. Los testigos del Cordero, del capítulo 1 al capítulo 3. Adoración de los testigos del Cordero, del capítulo 4 al capítulo 5. La ira del Cordero, del capítulo 6 al 19. El reinado del Cordero, el capítulo 20. Y la esposa del Cordero, el capítulo 21 y el capítulo 22. Mañana les voy a hablar acerca del capítulo 1 al capítulo 3, de las 7 iglesias de Asia. Quiero que estén muy pendientes, porque voy a enseñar qué significan las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias. Usted va a descubrir qué iglesia es usted. Usted mismo se va a hacer un autoanálisis para descubrir qué iglesia es usted. Eso lo haré en el día de mañana. Quiero que oremos ahora. Y quiero que pidamos al Señor entendimiento y podamos decir al Señor que nos ayude a poder caminar de la mano del Señor. Padre, te damos gracias. Padre, te bendecimos. Te honramos. Te damos gloria. He tratado de ubicar a tus hijos en el Apocalipsis. He tratado de dar lo mejor de mí para enseñar el Apocalipsis hoy y dar una introducción de lo que queremos enseñar en estos días. Permite que haya sido lo más claro posible, pero también permite que haya miles y miles que se han bendecido con esta enseñanza, Padre. Toma el control de tus siervos, las familias en esta hora. Oramos por sanidad y oramos por un milagro sobre ellos. Oramos para que sanes al que está enfermo. Oramos para que restaures el corazón herido. Oramos para que tu gloria se venga sobre cada familia. Oro para que tu presencia fluya en cada hogar en este momento. Si usted tiene peticiones de oración, quiero que en ese momento me escriba. Quiero orar por usted. Quiero bendecir su familia. Quiero orar para que Dios haga algo grande y maravilloso en su vida. Recuerda que el Señor Jesucristo está aquí para sanarte y para liberarte. Bendigo tu vida en este momento. Quiero orar por ti. Voy a darte unos minutos para que me escribas en este momento. Si tienes alguna petición de oración. Oro por su familia hoy. Ayer cuando estaba en vivo, hubieron muchas peticiones y después del servicio en vivo pude orar por algunos de ellos. Quiero que sepan que cada petición que me colocan al altar, cada petición estoy orando por ellos. También puede escribirme al WhatsApp 311-669-2032. Allí voy a estar atendiendo sus peticiones de oración. Voy a estar orando por usted y voy a bendecirles. Tiempo de recibir la presencia del Señor.